Faisuri Huila. Buenas tardes. Buenas tardes, Faisuri. Tatiana Méndez. Buenas tardes, instructor. Hola, Presente. Tatiana, muy buenas tardes. Michelle Fiorella, yo la vi por ahí. Hola, instructor, buenas tardes. Ah, sí, ahí está. Hola, Michelle, buenas tardes. Cristian Camilo. Buenas tardes, instructor, presente. Hola, muy buenas tardes. Caterine Yajaira. Caterine Yajaira. No está. Sara Ramírez. Buenas tardes, instructor presente. Hola, Sara, muy buenas tardes. Alejandra Rodríguez. No está. Kelly Jimena Rosero. Buenas tardes, presente. Hola, Kelly, buenas tardes. Diana Carolina Rueda. No está. Angie Ginette, por ahí estaba ahorita, ahí está. Presente, instructor. Hola, Angie, buenas tardes. Y Lady Joana Vargas. No está. De los primeritos, David Felipe o Julián David o Mayra Alejandra, ¿alguna ha llegado? No. Buenas tardes, instructor. ¿Quién me Julián habló? Arevalo, sí. Ah, Julián Julián, ¿cómo Arevalo. estás? Julián, buenas tardes. Listo. Listo. Si se conecta alguno de los que hacen falta, para que por favor me avisen. Me falta David Felipe, me falta Mayra Alejandra, me falta Caterine Yajaira o Caterine Patiño, Caterín Patiño, me falta Alejandra Rodríguez y me falta Diana Carolina, para que por sí. Ah, hola Mayra Alejandra, listo, perfecto, espérame, te coloco ya de una vez. Caterine Mayra Alejandra. Listo. Bueno, chicos, el martes de esta semana les estuve mostrando un video, ¿cierto? Frente a un proceso de selección. Uno de muchos o muy diferentes procesos que pueden haber o se pueden realizar. Y les pedí el favor de que averiguaran varias cosas. Uno, que averiguaran qué es un perfil de cargo. Dos, que averiguaran qué es un manual de funciones. Y tres, que averiguaran funciones o, sí, la descripción de una cargo relacionado con lo que ustedes están estudiando o con lo que ustedes están en este momento cursando. Entonces, para dar inicio, me gustaría que algunos o los que quisieran nos contaran, conversáramos un poco inicialmente frente a qué es un manual de funciones. Los escucho. ¿Quién comienza? ¿Quién me cuenta? Instructor, el manual de funciones es un documento donde está descrita cada una de las tareas o funciones que realizan cada uno de los cargos dentro de la organización. Listo, entonces, efectivamente, como nos dice la compañera, un manual de funciones es un documento y eso es lo primero que debemos de tener en cuenta. Es un documento, por ende, debe de estar escrito, debe de estar sistematizado y debe de estar disponible para todo aquel que así lo requiera, no solo el dueño de un cargo o el dueño de ese cargo. Entonces, es un documento que contiene las funciones que se cumplen dentro de una organización. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa o qué más nos puede decir o para qué más sirve el manual de funciones? Instructor, también tiene normas, contiene normas. ¿Qué, referentes a qué cosa? ¿Esas normas son relacionadas o referentes a qué? Dime, Tatiana. Como a las guías y orientaciones a desarrollar, o sea, como qué función, que cada función tiene que tener una norma. O sea, no sé Ajá. cómo explicar. Alejandra Rodríguez. Sí, sí, te escucho, dale. ¿Qué pasó?
Pues ahí, instructor, ahí habla de normas, pero pues no dice en sí qué normas. Pues yo creería que normas en cada área, en cada colaborador, pues que, o sea, qué no debe y qué debe hacer en sus funciones. Bueno, listo. Entonces, mira, hagamos una aclaración que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de normas, podemos estar hablando de dos diferentes tipos de normas. Uno, normas de competencia, o dos, normas ya relacionadas con el funcionamiento o el desempeño del trabajador dentro del puesto o del cargo. Cuando hablamos de las normas de competencia, ustedes deben de tener claridad frente a algo. Las normas de competencia las maneja el SENA. Y me imagino que ustedes saben o conocen cuáles son las normas de competencia en las que se están formando ustedes o las que se ejercen o se desarrollan a través de la formación en la que ustedes están. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice al menos una o dos? Tramitar documentos, producir documentos, organización de archivos. Ajá, exactamente, Angie. Entonces, las normas de competencia implican unas actividades, unas evidencias y unos criterios de desempeño, que lo que hacen o lo que garantizan es que la persona que ha sido certificada en estas normas de convivencia, ay, Dios mío, que ha sido certificado en estas normas de competencia, tiene la habilidad o la destreza que la norma nos dice, por una parte, y es capaz de generar o de producir las evidencias que la norma evalúa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las personas que están certificadas en normas de competencia por el SENA son personas que de una u otra manera tienen una habilidad o una destreza que las vuelve buenas o las vuelve excelentes para desempeñar determinadas actividades. Hasta allí estamos claros, ¿cierto? ¿Qué sucede con eso, chicos? Ustedes van a encontrar que no todas las organizaciones productivas o empresariales a nivel del país manejan o se fijan en las normas de competencia que maneja el SENA. Muchas otras tienen o elaboran sus propias normas, solo que en este caso se le denominarían criterios de desempeño. Y los criterios de desempeño están relacionados con cuáles son o cuáles deberían de ser las competencias o las habilidades que debe de poseer una persona para cumplir determinado cargo. Entonces, tengamos la palabra competencias en el tintero para que yo les pueda explicar ahora qué son esas competencias y en qué giran. Entonces, desde ese punto de vista, sí, Tatiana, como tú dices, los manuales de funciones contienen o estas normas de desempeño o también contienen criterios de desempeño, independientemente, dependiendo de cómo han sido elaborados, si han sido elaborados siguiendo una metodología SENA o si han sido elaborados siguiendo una metodología diferente. ¿Qué lo que hacen o lo que brindan es información de qué es lo que tú debes de realizar puntualmente en un cargo? ¿Qué otra cosa encontramos en un manual de funciones, chicos? Los escucho. Instructor. Dime, María del Pilar. También encontramos los requerimientos pues, acerca del conocimiento, la experiencia y las demás competencias que exigen para cierto cargo. Listo. Tienes razón bueno, si tú tienes razón, ¿qué sucede o qué acontece? También es cierto que de lo que tú me hablas, uno lo encuentra en las empresas también bajo el nombre de el perfil del cargo. Pero es cierto, hay manuales de funciones donde ustedes van a encontrar en ese documento no solo las funciones que va a cumplir una persona en un determinado cargo, sino que también de una u otra manera ahí mismo hace una descripción de cuáles son las habilidades, conocimientos que debe poseer esa persona para poder cumplir ese cargo. Esas habilidades o conocimientos de las que les estoy diciendo vienen a convertirse en el perfil del cargo.
que de una u otra manera nos ayudan o nos permiten a nosotros seleccionar a un individuo. Ya que nos metimos con el perfil del cargo, ¿qué otra cosa podemos decir frente al perfil del cargo, chicos y chicas? Los escucho. ¿Qué es un perfil o para qué sirve? Pues el perfil del cargo es como donde se hace la identificación de lo que, de dónde está el cargo, el personal que tiene a cargo, del horario, del objetivo, de las funciones que ese cargo cumple dentro de la entidad. Sí, correcto. ¿Algo más? Es como acá te vas a seguir hablando. No, sigue hablando. Es como las características que definen sí para definir a quién se debe contratar, o sea, las funciones que debe tener cada persona, que estén, o sea, fijas. Ajá, listo. No es que las funciones, es lo primero que tú decías, Tatiana, son las características que debe de cumplir un sujeto, un individuo, para cumplir o para realizar un determinado cargo. Pero en ese sentido, ese cargo del cual estamos hablando gira en torno a las funciones que esa persona va a cumplir dentro del cargo. Entonces, el perfil lo que hace es brindarme a mí información, es darme a mí todo lo relacionado frente a cómo debería de ser, frente a estudios, experiencia, entre otras cosas, un individuo o un sujeto para, partiendo de eso, poder seleccionar o contratar a la persona más idónea. Entonces, vamos a aclarar un aspecto. No, sí, arranquemos con este. Entonces, les voy a compartir una imagen de pantalla. Les voy a compartir una presentación. Y les voy a pedir el favor de que presten mucha atención a eso de lo que les voy a hablar. Porque voy a hablarles de una herramienta que se realiza en las organizaciones que me sirve a mí para poder hacer justamente esos dos documentos. Me sirve a mí para hacer un perfil, pero al mismo tiempo me brinda información suficiente para hacer un manual de funciones. ¿Por qué? Porque finalmente es a través del perfil que yo contrato a las personas, pero es a través del manual de funciones que yo sé cuáles son las características o las condiciones que debe tener esa persona. Esta herramienta se conoce con el nombre de descripción y análisis de cargo, o análisis y descripción de cargo, como usted lo quiera llamar. ¿Por qué les digo que presten atención? Porque es que, antes de hablarles de esto, vamos a empezar a construir, vamos a hacer de cuenta que ustedes están en una empresa y que ustedes van a ayudar a colaborar, o van a colaborar, perdón, en seleccionar a una persona para un cargo de los que ustedes pueden ocupar. Yo sé que ustedes están estudiando gestión documental, ¿sí? Si no me equivoco, y que como tal, muy posiblemente ustedes no van a tener la necesidad de seleccionar personal o de realizar un proceso de selección en una empresa. Pero sí es bueno, sí es importante que ustedes tengan conocimiento o tengan la información suficiente como para poder entender cómo se hace esto, porque el día de mañana ustedes no están exentos de que en su propia empresa o ustedes les toquen entender cómo realizar una actividad de esta. Entonces, como les decía, para construir un proceso, un perfil o un manual de funciones, uno utiliza una otra herramienta que se llama análisis y descripción de cargo. ¿Qué hace o para qué nos sirve esta? Esta nos sirve a nosotros para, uno, establecer las necesidades básicas en recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que con el análisis y descripción de cargos, yo puedo darme cuenta, yo puedo, al hacerlo dentro de la organización, puedo identificar varias cosas. Uno, si tengo cargos de más. Es decir, si tengo puestos o si tengo cargos dentro de la organización que por la manera en la cual están construidos o por las funciones que cumplen, esos cargos sobran dentro de la organización o deben de ser reformados o deben de ser modificados. O, en su defecto, si después de hacer el análisis y descripción de cargos dentro de la empresa, puedo darme cuenta también de que me hace falta un cargo para suplir alguna necesidad o alguna tarea puntual dentro de la misma. Entonces, me permite a mí identificar
cuáles son las necesidades que tengo yo como empresa de personal dentro de la organización. 2, me ayuda a mí a describir lo que son las tareas, los deberes, las responsabilidades que un sujeto, que una persona debe de cumplir en un cargo. Y desde ese punto de vista, ustedes de tener en cuenta que no es lo mismo tareas que deberes que de responsabilidades. Eso lo vamos a hablar ahorita en un momento. Porque cada una de ellas tiene o depende de un nivel de responsabilidad. Mientras más tareas tenga un cargo, menos responsabilidades tiene. Mientras más funciones tenga un cargo, más responsabilidad tiene ese cargo. Y finalmente nos permite hacer un análisis de requisitos que el aspirante o el ocupante debe de poseer o reunir. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a construir un perfil para contratar a una persona, no solo nos interesa mirar cuántos años tiene o qué conocimientos posee, sino que también nos interesa mirar cuál es la experiencia que tiene, si maneja otro idioma, si además de eso, no se tiene personas a cargo o aspectos en ese sentido. Hablemos primero de un cargo entonces. ¿Qué es un cargo? Un cargo, lo miramos de una vez acá. Un cargo es un conjunto de funciones con una posición definida en la estructura de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Esto básicamente lo que quiere decir es que cuando nosotros hablamos de un cargo en una empresa, estamos hablando de una serie de actividades, de una serie de tareas que alguien debe de cumplir, pero que esas tareas están enmarcadas dentro de una serie de niveles jerárquicos que lo que hacen es brindarle o contribuirle al logro o al cumplimiento del objetivo o de la misión de la organización. Y dentro de eso, entonces, nosotros encontramos que un cargo puede tener tareas, atribuciones y funciones. ¿Qué son tareas? Las tareas son un conjunto de actividades individuales que realiza un ocupante de un cargo simple. Entonces les voy a poner un ejemplo. Las personas que son de servicios generales, por ejemplo, hablemos de las niñas o del personal de aseo de una de las sedes de Salomia, de una de las sedes del SENA, como es Salomia. El personal de aseo, ¿qué debe de hacer? Debe de mantener barridos los salones, después de barrer, debe de trapear el salón, debe de organizar los puestos y limpiar las ventanas. Bueno, y en su caso también se debe de sacar o recoger la basura que se encuentre en las canecas de basura de cada uno de los salones. Listo. Yo les hago a ustedes una pregunta. ¿Ustedes cada cuánto piensan que estas personas deben de cumplir esas tareas? ¿Quién me dice? Instructor, pues yo pienso que a diario, ¿no? Correcto, a diario. Es más, ustedes van a encontrar que como en el SENA hay clase mañana, tarde y noche, esas tareas las tienen que cumplir casi que 2 veces en el día. Una en la mañana, al mediodía más o menos, antes de que inicie la jornada de la tarde, y otra bien en la tarde, tipo 6 de la tarde, por decirlo de alguna manera, o antesito, antes de que inicie la jornada de la noche, para garantizar que los salones quedan o están en las condiciones necesarias. Yo les hago otra pregunta. ¿Ustedes piensan que una persona de servicios generales puede decir, ay, no, qué pereza, hoy no voy a barrer ese salón, voy a dejarlo de esa manera? ¿O será que lo tiene que hacer obligatoriamente? ¿Ustedes qué piensan? Obligatorio. Obligatorio, listo. ¿Será que una persona de servicios generales puede decir, no, yo primero trapeo y luego barro? ¿O será que primero tiene que barrer y luego trapear? ¿Qué piensan? Instructor, pues uno normalmente primero barre y después trapea, pero pues con tal de que ella esté cumpliendo su función, ella decide cómo la hace, si primero quiere trapear y después barrer, o sea, ya es decisión de ella cómo quiera hacerlo. La idea es que lo cumpla.
¿Tú estás segura, Michelle, que una persona de servicios generales, si el manual de funciones dice barrer y luego trapear, puede decidir si primero barre y luego trapea? Ah, pues ya es diferente, instructor, porque si ya está establecido, pues entonces ella debe hacerlo así. Pero si no, entonces ella pues puede tomar su decisión de cómo hace su aseo. Correcto. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Miren, cuando estamos hablando de que los cargos, o más bien, cuando estamos hablando de las tareas son actividades, entre comillas, sencillas, son actividades rutinarias, son actividades en las cuales la persona que las cumple no tiene mayor poder de decisión o no tiene mayor autonomía para cumplirlas. Es decir, cuando estamos hablando de unas tareas a cumplir, estamos hablando o estamos planteando, o el manual de funciones plantea, que estas se deben de hacer de la manera o de la forma en la que está escrito y se deben de realizar en el orden en el cual, el manual de funciones plantea. Entonces, las tareas, o más bien los cargos, mientras más abajo estén en el organigrama, es decir, mientras más en la base de la organización se encuentran, son cargos más operativos, son cargos que tienen menor capacidad de toma de decisión y por ende menor autonomía, y están sujetos cada vez más o están sujetos a una amplia supervisión y seguimiento. Por eso, los cargos que están abajo o que se encuentran en la base del organigrama son cargos que tienen muchas tareas. Son actividades o son cargos que tienen actividades rutinarias y repetitivas. Si subimos un poco más en el organigrama, si subimos un poco más en el nivel de mando, de jerarquía dentro del organigrama, entonces empezamos a encontrar que los cargos ya más que tareas tienen atribuciones. Y las atribuciones son un conjunto de actividades que se realizan, pero que son un poco más diferenciadas y menos específicas. Entonces, siguiendo la línea de ideas, o siguiendo la línea de idea del ejemplo, es decir, de la persona de servicios varios, encontramos al supervisor de las personas de servicios varios. El supervisor, indudablemente, también tiene que colaborar o participar en el aseo. Pero ¿cuál es la principal tarea o cuáles piensan ustedes que son las principales tareas o atribuciones que un supervisor de servicios generales debe de tener? Los escucho. ¿Cuáles se imaginan ustedes que deberían de ser como lo que hace un supervisor? ¿Quién me dice? Tutor, primero que todo, pues velar como por el bienestar del que está a cargo de él, y después velar por que las cosas se estén haciendo bien, o sea, las estén haciendo bien. Entonces, tú me dices, cuidar de la salud o velar de la seguridad del trabajador. Entonces, ahí tú ya le metes a ese supervisor una tarea, le metes una atribución, que es participar en el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Lo otro que me dices es que ese supervisor tiene que velar porque las actividades se realicen bien. Es decir, que los auxiliares o que las personas de servicios generales mantengan aseado el lugar. Pero entonces yo te hago, o les hago a todos otra pregunta. Ese supervisor tiene que garantizar qué cosa para que los operarios, las personas de aseo, puedan realizar sus tareas. Los escucho. ¿Qué se imaginan ustedes que él tiene que garantizar para que estas personas puedan hacer sus respectivas tareas? Como una capacitación, o sea, como en realidad decidir cómo va a ser los procedimientos de cada función y todo eso. Por ejemplo, uno tiene que formar o tiene que capacitar, es decir, tiene que explicar cuál es la forma en la cual la empresa hace las cosas. Listo. ¿Qué más tiene que garantizar este supervisor? Que el personal cuente con el material adecuado para realizar dicha tarea. Correcto. Entonces, en ese caso, el supervisor tiene que garantizar que tengan qué cosas. Un buen equipo de aseo. Y entonces, si hay una persona a la que le hace falta algo, el supervisor, ¿qué tiene que hacer? Gestionar para que le llegue.
le llegue el producto o lo que le falta. Gestionar O para que le buscar llegue. como la forma de solucionar así. Exactamente, gestionar para que le llegue o los productos de aseo o los equipos de aseo. Pero entonces yo les hago una pregunta. Esa gestión que hace el supervisor para que haya la cantidad adecuada de productos de aseo o la cantidad adecuada de artículos de aseo, ¿la hace todos los días o la hace de vez en cuando? ¿Qué piensan ustedes? No, instructor, yo creo que de vez en cuando, porque en realidad, pues, si ellos tienen que tener como un control, como un inventario de como cuánto que se va a utilizar en la semana y todo eso. Correcto. Entonces, en ese caso, una gran diferencia o una diferencia que nosotros encontramos entre tarea y atribución es que las tareas se ejecutan todos los días. Es decir, el personal de aseo todos los días tiene que barrer, el personal de aseo todos los días tiene que trapear, el personal de aseo todos los días tiene que sacudir. Pero cuando estamos hablando del supervisor, que el supervisor tiene que garantizar que, por ejemplo, para poner nombres, haya la suficiente cantidad de límpido, haya la suficiente cantidad de, por decir un nombre, Zampic, para que el olor del piso sea rico, que los trapeadores, haya la suficiente cantidad de trapeadores para que cuando se vaya dañando uno lo puedan reemplazar, es decir, manejar el inventario. Eso él no lo hace todos los días. Es más, él no pide todos los días productos de aseo ni insumos de aseo porque él tiene, como ustedes mismos dijeron, un inventario para poder estar supliéndolo. Y cuando él se da cuenta de que el inventario se le está acabando, es que ahí hace un nuevo pedido. Entonces, estas actividades las hace de vez en cuando. No son tan todos los días, sino que son más esporádicas, por decirlo de alguna manera. Entonces, las atribuciones son actividades que implican un poco más de responsabilidad, pero que tienen una mayor dilación en el tiempo, es decir, no se hacen todos los días, sino que se realizan cuando se requieran o cuando se maneje o se presente la contingencia. Finalmente, las funciones son conjuntos de tareas o atribuciones que se realizan de manera sistemática. No requieren, aquí me equivoqué, no requieren ser repetitivas ni tampoco son constantes en el tiempo, sino que la persona sabe que debe de cumplirlas y tiene mayor autonomía frente a su cumplimiento en cuanto a la forma de hacerlo y en cuanto al tiempo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hablemos del supervisor de puntos o el supervisor de empresas. Si estuviéramos hablando de una empresa de servicios de aseos temporales. Un supervisor ya de empresa es alguien que le toca empezar a pasar por las diferentes empresas donde tiene personal para garantizar que se está haciendo todo lo necesario. Cuando nosotros hablamos del manual de funciones, estamos hablando justamente, es decir, cuando estamos hablando de la descripción del cargo, estamos hablando justamente de que nosotros tenemos que tener claridad si el cargo que estamos describiendo es un cargo que tiene tareas solamente, si es un cargo que tiene tareas y atribuciones, o si es un cargo que tiene funciones y atribuciones. Porque un cargo alto, es decir, un cargo tipo gerencia, casi no tiene tareas, es más, no tiene tareas, tiene atribuciones y funciones, porque al gerente le tocan hacer muchas cosas que no son tan repetitivas, sino que implican toma de decisiones y responsabilidad y autonomía en el cargo. ¿Hasta allí estamos claros, cierto? ¿O hay alguna duda, por favor? Sí, estamos bien, instructor. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros para hacer una descripción de un cargo? Uno, indudablemente tenemos que ubicar ese cargo en el organigrama. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que hay que ubicar el cargo en el organigrama? Bueno, aquí está la respuesta, pero entonces, más allá de eso, ¿por qué piensan ustedes que es importante ubicar un cargo en un organigrama o el cargo en el organigrama? Los escucho. Instructor. Dime. Podría ser porque al ubicar los cargos como en organigrama, definiríamos pues las funciones y el nivel que lleva en la entidad, o sea, en qué nivel está
su cargo y qué funciones tiene que realizar en ese cargo, pues dependiendo de su nivel, ¿no? Bueno, lo que tú dices es correcto, pero ¿qué sucede? Eh, la, la, el ubicar un cargo dentro del organigrama no me da funciones. Las funciones yo las tengo que describir después, pero sí me da el nivel de autoridad y autonomía que tengo. Otra cosa que me da, a mí como empleado, tener un cargo ubicado en el organigrama, me da claridad en cuanto a cuál es mi conducto regular. ¿Quién me coordina o me controla a mí en mi cargo? ¿O a quién es a la persona a la que yo le tengo que rendir información al momento de tener que presentar un informe? Entonces, el ubicar un cargo en el organigrama nos brinda, no solo a nosotros como trabajadores, sino a la empresa, le brinda una descripción gráfica de dónde está ubicado el cargo, cuál es su nivel de autoridad, pero al mismo tiempo le brinda claridad frente a quién lo coordina o a quiénes coordina. Por eso es importante hacer o tener claridad frente a eso. ¿Dónde está? Aquí está. Por eso entonces, como les coloco acá, el ubicar un cargo en el organigrama me da mi información sobre, uno, el nivel jerárquico, dos, el área o departamento en el cual se encuentra ubicado ese cargo, porque no es lo mismo que el cargo esté, por ejemplo, en el área de operaciones, a que el cargo esté en el área de recursos humanos, a que el cargo esté en el área de contaduría o finanzas. Me da también a mí información frente a quién es el superior jerárquico, es decir, quién es el jefe, y me da información a mí frente a si tiene subordinados o no, es decir, si coordina a personas o no. Entonces, desde ese punto de vista, la descripción que nos permite a nosotros hacer el obtener información para el manual de funciones es útil para conocer ciertos aspectos. Uno, para conocer cuáles son las tareas, atribuciones o funciones que se cumplen, y para poder hacerlo uno tiene que tener en cuenta varias cosas. Uno, ¿qué hace la persona? Contesta teléfonos, redacta informes, archiva material o información. ¿Qué se hace en ese cargo? Dos, la periodicidad, es decir, ¿cuándo lo hace? ¿Todos los días, una vez al día, una vez por semana, una vez por mes, periódicamente, cuando surja la necesidad? Dos, los métodos que aplica, cómo lo hace. Tiene que llamar a alguien o depende de alguna tabla de instructivos. Y por último, los objetivos, el por qué lo hace, cuál es el objetivo que está cumpliendo para mantener organizada la información o algo así por el estilo. Cuando nosotros tenemos estos aspectos, logramos entonces en esa medida establecer o construir una descripción de un cargo. Entonces, vengan, yo busco un formato y les muestro cómo es el formato de descripción de cargo. Ay. Espérenme en un momento, ya se los muestro. Qué calor. Ay, pues pucha, ¿qué se me hizo? Tocó poner esto. Espérenme en un segundo, qué pena. Es que tengo la información repartida y no la encuentro. Película.
Listo. Bueno, entonces, listo, ya lo tengo. Les voy a mostrar dos formatos o dos posibles formatos, porque ustedes van a encontrar que cada empresa maneja su propio formato, frente a cómo se puede hacer un análisis y descripción de cargo. Uno es más complejo que el otro. Comencemos con el más sencillo. Este es un formato en el cual usted puede hacer análisis y descripción de cargo. Hablemos primero de la descripción, que es de lo que hemos estado hablando hasta el momento. Cuando nosotros hablamos de la descripción del cargo, estamos hablando de que lo primero que tú tienes que diligenciar o lo primero que ustedes deben de diligenciar es cuál es el nombre del cargo. Aquí hacemos referencia a que, por ejemplo, estamos hablando de que vamos a describir el cargo de recepcionista, entonces usted viene y escribe recepcionista. O estamos hablando de que vas a describir el cargo de auxiliar de servicios generales, entonces tú escribes auxiliar de servicios generales. Te le pones el título o el nombre al cargo que estás describiendo. El segundo espacio es la posición del cargo en el organigrama. Aquí uno tiene que tener en cuenta, uno, cargo que lo supervisa. Dos, si tiene personas a cargo. Tres, área o departamento al que pertenece. Cargo que supervisa, personas a cargo, área o departamento al que pertenece. Comunicaciones. Estas comunicaciones son de dos tipos. Comunicaciones internas y comunicaciones externas. Entonces, cuando hablamos de la comunicación interna, estamos hablando de si ese cargo tiene que entrar en comunicación con otras áreas o departamentos de la empresa. Entonces, si se tiene que comunicar con el área de finanzas, o si se tiene que comunicar con gerencia, o si se comunica con el área de ventas, entre otras. Y si estamos hablando de las comunicaciones externas, estamos hablando de si, por ejemplo, digamos que estamos hablando del cargo de un contador. Ese contador se tiene que hablar con la DIAN, se tiene que hablar con la superintendencia, entonces colocar allí con qué áreas o con qué otras dependencias oficiales o privadas se tiene que comunicar. Y luego cuando tú ya tienes el cargo que lo supervisa, las personas a cargo si las hay, las áreas o departamento en el que pertenece y las comunicaciones internas o externas, tú vienes y ubicas el cargo aquí, en este organigrama. No es necesariamente este mismo el que tienes que utilizar, pero sí tienes que tener en cuenta que debes de ubicarlo de tal manera que la persona que coja esta descripción le quede claro dónde está ubicado. Ah, bueno, aquí hace falta una cosa. La misión del cargo. Yo les hago una pregunta antes de hablar de la misión del cargo. ¿Qué es la misión de la empresa? ¿Quién me puede decir qué es la misión de la empresa y qué características tiene una misión? Los escucho. A ver, chicos. Por ejemplo, oigámosle la voz a un hombre. A ver, Julián. Julián David. ¿Está por ahí, Julián? Uy, Julián se nos voló. Emerson. Emerson, ¿usted está o está el nombre nomás? Otro que se voló. A ver,
Rubén Darío está o también se voló. Aquí estoy, profe. También fue instructor. ¿Cómo, Tatiana? Mira, aquí estoy, aquí estoy. Ah, bueno, Rubén, cuéntame una cosa, cuéntanos a todos más bien. Para ti, ¿qué es la misión de la empresa y qué características debe de tener? Pues si la visión es como como el sueño, como el proyecto que está a cumplir, la misión es como el desarrollo de lo que se va a hacer, ¿no? Como el proceso. Ajá, como el proceso, ¿qué más? Tiene como, está enfatizado como en lo que se va a hacer en la visión, como a cumplir todos esos proyectos que se tienen en mente. Bueno, estás cerca. O sea, Tienes toda la razón, dime. como a realizarlos, ya. Cómo realizarlo, listo. Entonces, sí, Rubén tiene razón cuando nos dice que la visión son los sueños y los proyectos que tenemos como organización. Y tiene parte de razón cuando nos dice que la misión es cómo lo queremos realizar, pero no está completamente correcto. A ver, ¿quién más? Veamos si volvieron. ¿Julián David volvió o sigue perdido? ¿Qué buscas, amor? ¿Qué pasó, Julián? Ah, ya llegó. Sí. Julián, Señor. dime para ti, ¿qué sería la misión de un cargo? Perdón, la misión de una empresa, la misión de una empresa. La misión es una declaración que describe la razón de ser de la empresa y su objetivo principal. Listo, despacio. La misión es una declaración que describe, esa otra palabra no la alcancé a entender. ¿Qué? Emerson, tú nos decías que la misión es una declaración que describe y su objetivo principal. Es que la palabra, esa no la alcancé a entender. ¿Alguien le entendió a Emerson? ¿Bien? ¿De pronto? Instructor, él dijo que era la razón de ser. A eso, muchas gracias. Sí, listo, correcto. Emerson, tienes toda la razón. La misión de una empresa es una declaración, correcto. Es una declaración que nos dice qué, que nos dice quiénes somos, quiénes son nuestros clientes, por qué nos prefieren los clientes, gracias a quién o a qué personas es que somos lo que somos en la actualidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la misión de la organización, estamos hablando de una descripción del momento actual de la empresa que nos brinda información relacionada con cosas como mis productos, las características de mis productos, mis clientes, el por qué mis clientes prefieren mis productos y cómo tengo, o gracias a ese personal que está capacitado, puedo cumplir o puedo tener esos productos. Cuando nosotros tenemos claridad frente a eso, encontramos, vengan, que dejé de compartir. No. Encontramos entonces, ¿sí pueden ver lo que les estoy mostrando o no? Sí, señor. Listo. Encontramos que los cargos también tienen misión y la misión del cargo es cómo o desde ese cargo qué se hace, cómo se trabaja para lograr que la misión y la visión del cargo, de la empresa, perdón, se cumplan. Entonces, en ese sentido, la misión del cargo le ayuda al trabajador a entender, a encontrar su sentido dentro de la empresa. Finalmente, tenemos la parte de tareas o atribuciones del cargo. Y aquí es donde uno describe qué se hace en el cargo en torno a estos 4 aspectos que les mostraba yo aquí en la presentación. 1, ¿qué hace la persona o qué hace el cargo? Más bien, ¿qué se hace en el cargo? Entonces, ¿qué se hace? Otra, ¿cuándo se hace? Otra, ¿cómo lo hace? Y finalmente, ¿para qué lo hace? Cuando uno ya ha diligenciado este aspecto, tiene la descripción del cargo.
Y con este aspecto en particular ya puede empezar a construir el manual de funciones. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta el momento? Bueno, ese es un formato. Hay otro, por ejemplo. Este fue construido por Alejandro Ávila. Entonces arranca, identificación del cargo, nombre del empleado, oficina, es decir, en qué área o departamento está, lugar de trabajo, división, subdivisión, departamento, sección, nombre del cargo, otros nombres con el que se le conoce al cargo, cargo y nombre del jefe inmediato, si se tiene personas a cargo, un resumen del cargo, que el resumen del cargo bien está relacionado con la misión del cargo, y la descripción frente a qué actividades realiza, con qué frecuencia y para qué las realiza, y así sucesivamente. ¿Cuál de los dos les parece más ameno, chicos, o más fácil de diligenciar? Porque es que van a empezar a hacer una actividad o tienen que hacer una actividad con uno de estos dos formatos. Los escucho, elijan, les doy la libertad de elegir a ustedes. Instructor. Dime. Yo considero que está más sencillo de entender el formato, está más sencillo de entender, pues el otro tiene más cosas, de pronto lo enreda más aún. Este primerito entonces, Sí, sí, señor. Listo, bueno, entonces obviemos este. Una vez usted ya ha hecho la descripción del cargo, ya puede entrar a hacer el análisis del cargo. Entonces hablemos del análisis. El análisis está relacionado con los requerimientos que el cargo le impone a las personas. Y aquí yo quiero hacer claridad frente a algo. Cuando uno hace un análisis de un cargo y ese cargo ya está ocupado por una persona, tú no haces el análisis pensando en la persona. Tú haces el análisis es pensando realmente en las necesidades y en el beneficio de la empresa. Si a ustedes les da, después de hacer el análisis, que la persona que está cumpliendo el cargo no tiene el perfil, eso no quiere decir que la persona se vaya a despedir. Hay dos opciones. Bueno, hay tres. Usted reubica como empresa, reubica a la persona en un cargo donde el perfil que la persona tiene le sirva. O dos, capacita, le da información, le brinda formación a la persona para que el perfil se adecue, el perfil de la persona se adecue al perfil que se requiere. O tres, si ya desafortunadamente, si la opción 1 o 2 no son viables, pues entonces usted tiene que despedir a la persona. Pero como les digo, no es la primera opción no es despedir a la persona, es mirar qué se puede hacer con ella. ¿Qué se tiene que tener en cuenta entonces cuando se hace un análisis de un cargo? Primero, tener en cuenta los requisitos intelectuales. Dentro de los requisitos intelectuales, vengan, yo les mando esta presentación de una vez porque luego me van a decir que la necesitan y a mí se me olvida mandársela. No, esto no es, esto ya se acabó. No. Asistente administrativo, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, que perdón. Gestión documental, es que es listo. Presentación. Es esto. Sí, es esto. Listo, presentación. Listo, chicos, ya les mandé la presentación para que la tengan a su disposición. Entonces, como les decía, ¿qué tienen que tener en cuenta cuando hablamos de los requisitos intelectuales? Uno, la instrucción o formación. Recuerden que cuando hablamos de la instrucción o formación, estamos hablando de la instrucción o formación básica que ustedes consideran debe de tener una persona para cumplir ese cargo o dicho cargo. Entonces se necesita técnico, tecnólogo o profesional. Y usted ya decide en qué lo necesita. Técnico, tecnólogo, en gestión documental o en asistente de archivo o asistente administrativo o en gestión del talento humano o necesito profesional en derecho, psicología, y entonces ya le pone el nombre específico, ingeniería industrial o ingeniería de alimentos
o usted necesita es un químico farmacéutico, es decir, el nombre de la profesión. Eso sería la instrucción básica. Pero usted también puede hablar de instrucción complementaria o adicional. Y entonces cuando hablamos de la instrucción complementaria o adicional, estamos hablando, por ejemplo, de que tenga cursos adicionales. Entonces, por ejemplo, que sepa o que maneje o que tenga conocimientos en sistemas de gestión de la calidad ISO, o que usted necesita que la persona tenga dominio frente a paquete Office, pero avanzado un programa en particular. Entonces los contadores, por ejemplo, tienen que manejar Sigo, que es un programa contable que les ayuda a llevar las cuentas, por decirlo de alguna manera. Entonces, que conozca Sigo. Listo, esa es la instrucción. Experiencia. Usted puede dividir la experiencia en experiencia general o experiencia en el cargo. Entonces, usted puede decir, se requiere persona, no sé, con 3 años de experiencia laboral. Listo, entonces la persona puede llevar 3 años de experiencia trabajando y eso le sirve. Pero si usted dice, se requiere persona con 3 años de experiencia en el cargo, es porque hablemos de que usted está buscando un auxiliar administrativo, usted requiere una persona que lleve 3 años desempeñando el cargo de auxiliar administrativo. No cualquier cargo, tiene que ser específicamente el cargo de auxiliar administrativo. Iniciativa. Bueno, cuando hablamos de iniciativa y aptitudes, estamos hablando ya de ciertas características o condiciones que hacen que la persona trabaje en equipo, tenga o maneje una buena comunicación, tenga trabajo bajo presión, entre otras. Pero ¿qué nos falta aquí? Aquí, además de la instrucción y de la experiencia, usted debe de incluir allí aspectos como dominio de otro idioma, si es que el caso lo amerita, o que en algunos casos tenga certificaciones de competencia. Entonces, que el SENA le haya brindado una certificación de que es competente en alguna de las diferentes competencias que se pueden certificar. Cuando usted tiene esto, ya tiene los requisitos intelectuales. Pero los requisitos intelectuales los obtiene o los elabora con base a ¿qué? Los requisitos intelectuales los elabora con base a estas funciones o atribuciones en el cargo. Me explico. Usted no puede pedir, por ejemplo, estamos hablando de un auxiliar administrativo, un auxiliar de recursos humanos, por ejemplo. Usted no le puede pedir a un auxiliar de recursos humanos que sepa de inyectología, por ejemplo, porque es que ningún auxiliar de recursos humanos que yo sepa sabe cómo poner una inyección. Listo, salieron los requisitos intelectuales. Requisitos físicos. ¿A qué hacen referencia los requisitos físicos? Los requisitos físicos hacen referencia a cómo debe de ser la persona en su físico. Y eso también está relacionado con las tareas o con las funciones que se van a cumplir en el cargo. Entonces, digamos que usted va a seleccionar un auxiliar de bodega y este auxiliar de bodega debe de colaborar, debe de ayudar cargando y descargando camiones o vehículos o carga. Entonces, una de las características desde el físico que una persona o que esa persona o ese cargo debe de poseer o de tener es que la persona debe de tener una contextura física acuerpada, por decirlo de alguna manera. Porque de nada nos sirve, sin echar vainazos ni nada, contratar una persona que sea flaquita, así todo delgadito, porque una persona que sea flaquita y así toda delgadita, posiblemente a la semana ya se nos haya quemado en el cargo, porque el nivel de exigencia física sea muy alto. Eso no quiere decir que una persona delgada no lo pueda hacer, no, pero uno tiene que también fijarse en esos aspectos. Es más, ustedes van a encontrar que uno de los cargos que mayores requisitos físicos hacen es el de impulsadora, porque dicen de qué estatura tiene que ser la persona, qué talla de camisa, qué talla de pantalón, color de cabello, color de ojos, dentadura, etcétera, etcétera, debe de tener la persona para poder ser de estas personas que hacen promoción de artículos. Otra, niveles de concentración. Entonces, en la parte de los requisitos físicos se dice si el trabajo
requiere elevados niveles de concentración y trabajo en solitario, porque eso también implica que la persona tenga que tener ciertas características que le ayuden a poder realizar el trabajo. Otro aspecto que se tiene en cuenta en los requisitos físicos es todo lo relacionado con visión, audición y la parte respiratoria. ¿Por qué? Porque es que hay cargos que requieren que la persona tenga visión 20/20 o que tenga un muy buen proceso de audición o que no tenga problemas respiratorios porque el lugar donde va a trabajar hay material particulado, por ejemplo. ¿Hay alguna pregunta o duda hasta el momento? Porque es que este pedazo es denso, yo lo sé y lo reconozco, y cuando ya hagan el ejercicio ya se pueden aclarar mejor las dudas. Pero mientras, por ahora, ¿hay alguna pregunta o inquietud o estamos todos claros? ¿Estamos claros? Listo, genial. Tenemos la... Dime. ¿Qué pasa? Voy a exponer mi caso, pues yo sufro de rinitis. A mí, por cualquier cosa, me da rinitis y es una cosa que es terrible porque me sube fiebre, o sea, me pongo muy, muy mal. Y pues yo estoy estudiando esta carrera y muchas veces de pronto me va a tocar en depósitos o por ejemplo, tener que estar en lugares donde me pueda afectar todos esos patrones. Entonces uno en ese caso, ¿qué hace? O la empresa, ¿cómo maneja esas situaciones? Bueno, contestándote. Toda empresa en la actualidad tiene que tener diseñado, implementado y evaluado algo que se llama el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. Ese sistema me da a mí por cargo cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto una persona. Y como me da los riesgos a los cuales está expuesta una persona, también entonces genera una lista de las posibles consecuencias que esos riesgos le puede ocasionar. Entonces, en el caso de ustedes, por ejemplo, que de pronto van a tener que trabajar en lugares en bodegas donde haya archivo almacenado que genera ácaros, polvo y entre otras cosas, pues indudablemente eso va a indicar dentro del panorama que una de las posibles consecuencias a las que se puede ver expuesta una persona por manejar ese o estar en un ambiente como ese son alergias o rinitis, por ejemplo. Entonces, como ya las tienen identificadas, entonces también ya tienen identificado cuáles son los equipos de protección que se le deben de brindar al trabajador para disminuir la posibilidad de que esas alergias o esas posibles enfermedades que se pueden generar se presenten. Entonces, por decir algo, dentro de los equipos de protección personal que se le debe de brindar a una persona que maneje archivo y que las maneje bajo esas características o condiciones, sería que la persona debe disponer preferiblemente de careta, de guantes antialérgicos y de un tapabocas, que le prevenga el que, por ejemplo, inhale o respire una gran cantidad de polvos o ácaros que le puedan generar desde ese punto de vista alergias o despertarle una rinitis o cualquier cosa. Esa ya tiene identificado eso, entonces parte de la dotación, por decirlo de alguna manera, que la empresa debe de entregarle al trabajador sería justamente en el caso de ese cargo en particular, careta, guantes y tapabocas. Resulta que cuando a ti te hacen el examen médico de ingreso, porque esa es otra de las condiciones o características que se debe de cumplir como empresa, el médico te examina y dice, oiga, uy, señorita, usted tiene rinitis, complicado eso. Bueno, listo, no hay problema. Eso no quiere decir que a ti no te vayan a contratar porque tenga rinitis. Lo que sí quiere decir es que el médico en el examen ocupacional dice, factor de cuidado, o se debe tener cuidado porque esta persona sufre de rinitis. Aplicar todos los protocolos de seguridad. Y la empresa ya sabe que te contrata y te da todo para que esa rinitis, en la medida de las posibilidades, no se vaya a presentar o no se va a exacerbar. Para eso nos sirve a nosotros también justamente
este análisis o descripción de cargo, porque el análisis y descripción de cargo me permite a mí mirar cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto el trabajador y cómo se podría enfermar en ese caso. No sé si es clara la respuesta, Michel, o si hay algo más en lo que yo tenga que profundizar o explicarte. Listo, perfecto. Listo, entonces como les decía, ya hablamos de los requisitos intelectuales, de los requisitos físicos, hablemos de las responsabilidades. Las responsabilidades giran en torno a, como su nombre lo dice, cosas o aspectos por los cuales yo, como ocupante de ese cargo, debo de dar respuesta. Estas responsabilidades giran en torno a personal. Entonces, aquí estamos, o aquí se informa o se dice si mi cargo coordina personas, es decir, si tengo personas a cargo, si tengo un grupo de ventas, o si tengo un grupo de auxiliares, o si tengo, no sé, un grupo de operarios, es decir, si tengo personas a cargo. Otra, por equipos. Cuando hablamos de que si usted es responsable por equipos, estamos hablando, por ejemplo, de que hay empresas que a usted le dan el computador para que trabaje, o le dan un portátil. Entonces, por ejemplo, mi hermana es abogada, ella trabaja para una empresa grande. En este momento, como todo el mundo, ella hace teletrabajo y la empresa le entregó su portátil, su computador empresarial para que pueda trabajar, pero le puso claramente una condición. Si a ella le llegan a robar el computador que la empresa le dio, a ella le toca pagarlo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de equipos, estamos hablando de si a usted la empresa le da el carro, o si la empresa a usted le da un computador, o si la empresa a usted le da el celular corporativo y tiene que responder por él. Otro, por procesos. Entonces, digamos que usted lo contrataron para que sea el jefe de selección de personal. Entonces, como usted lo contrataron para ser el jefe de selección de personal, pues indudablemente usted tiene que responder por el proceso de selección y de que todo lo que está asociado a ese proceso se cumpla. Entonces, que los perfiles estén al día, que las entrevistas se cumplan de la manera adecuada, que la aplicación de pruebas y la evaluación de las mismas también se lleven de manera correcta, entre otras. Responsabilidad por dinero. Entonces, por ejemplo, hay cargos que manejan la caja menor y tienen que dar un arqueo, tienen que informar en qué se ha gastado la caja menor durante la semana. O en su defecto, hay cargos, hay puestos a los cuales les dan gastos o les dan dinero para gastos de representación. Y los gastos de representación o los dineros de representación giran en torno a que, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo soy visitador médico y yo tengo un presupuesto asignado para gastos de representación. Entonces resulta que yo tengo un médico o un grupo de médicos que siempre me hacen pedido a mí y me movilizan mucho los productos que yo utilizo o los que yo distribuyo. Entonces, como visitador médico, yo le digo al médico, venga, usted está cumpliendo años hoy, lo invito a que almorcemos, yo pago, no se preocupe. Y no es que usted va a pagar de su dinero, sino que usted va a utilizar los gastos de representación de la empresa para pagar ese almuerzo y que la empresa a la que usted representa quede bien frente al médico que le ayuda a vender o que recomienda los productos que usted vende. Y finalmente, responsabilidad por seguridad. Y cuando hablamos de responsabilidades por seguridad, estamos hablando de que, por ejemplo, el cargo en el que usted está es un cargo de mucha responsabilidad y a través de usted pasan documentos importantes, delicados, que no pueden ser conocidos fuera de la empresa y entonces hacen que usted tenga o firme una declaración de confidencialidad, donde no puede hablar de las situaciones o de las circunstancias que se presentan en la empresa. Finalmente tenemos las condiciones de trabajo, pero de estas no vamos a hablar hoy. Quiero preguntarles si tienen dudas, preguntas o inquietudes hasta el momento de lo que es la descripción y de lo que es el análisis de un cargo hasta el momento, hasta donde vamos. Los escucho. ¿No? ¿No tienen ninguna duda?
Maravilloso, qué chévere, genial. Entonces, escúchenme con atención. Yo les voy a mandar este formato al WhatsApp. ¿Por qué les voy a mandar este formato al WhatsApp? Porque ustedes, con base en ese perfil que ustedes buscaron, de lo que ustedes pueden desempeñar, porque recuerden que yo les había dicho o les había pedido el favor de que para hoy buscaran también un perfil de un cargo que ustedes pudieran desempeñar partiendo de la educación o del estudio que están realizando, van a diligenciar este formato. Van a hacer la descripción del cargo y van a hacer el análisis del cargo. Hasta aquí, hasta el punto 3, hasta responsabilidades incluidas. El punto 4 lo hablamos bien el martes de la próxima semana. Y una vez tengan esto, me van a hacer el favor. ¿Yo les di a ustedes la dirección de un drive o les dije que me mandaran la información al correo? Instructor. Dime. Lo que pasa es que, bueno, yo de mi parte, yo estuve buscando el perfil del cargo de gestión documental, Ajá. y me salían las funciones, más no como el perfil que uno desarrolla cuando uno va a buscar trabajo. No me parecía. Por eso, Tatiana, no hay problema, porque con base en esas funciones que tú encontraste, es que puedes empezar a construir el perfil. Ah, ya. Ah, bueno. Muchas gracias. Instructor, Dime, Michelle. ¿el trabajo va a ser individual o grupal? No, a eso es a lo que yo iba. El trabajo va a ser grupal. El trabajo, si no les molesta, va a ser en los mismos grupos que me hicieron las exposiciones. Cada grupo tiene que realizar uno por grupo, no más. Dime, Sara. Usted quería decir algo. Lo que pasa es que los grupos que en los que hicimos las exposiciones ya cambiaron. ¿Ya cambiaron? Sí, señor. Ajá. Entonces, Ajá. era para ver si podíamos trabajar con los que tenemos actualmente. Sí, si los grupos cambiaron, pueden trabajar en los grupos en los que están conformados en la actualidad. Lo que sí les voy a pedir un favor es de que si se los vuelven a cambiar, ahí sí pailas, porque de ahora en adelante vamos a hacer ya una serie de actividades relacionadas con este primer documento, y eso implicaría que de aquí en adelante tienen que seguir trabajando en los mismos grupos. Espero que no haya problema con eso. No, profe, es que solo cambió, fue el grupo de Sara, que salió Diana para el grupo de Kelly, ese fue el único cambio que hubo, profe. No, todos los grupos cambiaron, solo que Diana se pasó al grupo de Kelly, pasó de Sara a Kelly. Eso es Bueno, todo. listo, no hay problema. Como les digo, yo no tengo ningún inconveniente de que trabajen de la forma en la que están organizados. La única condición que yo les pongo es que una vez entreguen este primer documento, ya no pueden volver a cambiarse, porque cada grupo va a tener que tomar como insumo el documento que construyeron para seguir haciendo otras actividades con base en el mismo. Entonces, si, no, es que yo me cambié de grupo, no, qué pena, te toca seguir con el mismo, porque tú no puedes empezar a mezclarme los documentos con base en los cuales vamos a empezar a trabajar. Es solo eso. ¿Listo? ¿Es claro entonces, chicos? Bueno, entonces como es claro, para bueno, como ya tenemos la fecha encima, ya es martes y tiene el puente, ¿será que ustedes para el martes sí tienen las dos partes del documento? Es decir, ¿sí tienen la descripción y el análisis hasta el punto 3 del documento, o será que es mucho trabajo? Los escucho. Instructor, ¿podrías darnos más plazo, por favor? Bueno, entonces hagamos una cosa. Para el martes necesito que esté el análisis. Perdón, para el martes necesito que esté la descripción del cargo. Hasta allí. Y como el martes terminamos de hablar de las condiciones de trabajo del análisis, después del martes ya me hacen la segunda parte. ¿Les parece? Y así no quedan como tan saturados de trabajo. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, miren, para este martes necesito, bueno, y vuelvo y les pregunto, yo les facilité un link del Drive, o todo lo estamos, o yo les dije que me mandaran los trabajos al correo nomás. No, yo creo que yo les di el Drive, ¿cierto?
Sí, señor, pero todavía no hay como una carpeta para nosotros ahí. Bueno, como ya vamos a empezar a generar evidencias, yo ahora más tarde creo la carpeta y les voy a pedir el favor de que cada grupo cree su carpeta y me le coloque como nombre de carpeta el nombre de los integrantes, de ahí me empiezan a subir los documentos de cada uno de los grupos. Yo les dejo el Braille abierto para que puedan crear su carpeta y empiecen a alimentarlo. Les voy a mandar. Dime, Angie. ¿Nos puedes enviar de nuevo el Drive, Bueno, el link, por favor? Listo. Yo se los mando de nuevo al WhatsApp para que tengan acceso a él y entonces ahí van a encontrar la carpeta que va a decir ficha 183-54-69 y ahí cada uno de los grupos me crea su propia carpeta cuyo nombre de carpeta sea el nombre de cada uno de los integrantes y ahí me suben todas las evidencias. Les voy a mandar ya de una vez el formato al chat del WhatsApp y recuerden, solo deben de trabajar, esperen un momento, solo deben de trabajar esta primera parte, la que se llama descripción del cargo, con estos aspectos. ¿Listo, chicos? ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes o estamos claros? Instituto, yo tengo una pregunta para hacer el organigrama que está ahí con el cargo que estemos haciendo, pues ahí tenemos que llenar todo el organigrama, solamente la parte en la que va a estar el cargo. No, la parte en la que está el cargo. No más. No más, teniendo en cuenta que es como el jefe directo, el cargo, y si el cargo tiene personas a cargo. Es decir, el nivel superior, el nivel del cargo y el nivel inferior del cargo, no más. Ah, bueno, etcétera, gracias. Listo, chicos, si no tienen más dudas, preguntas, inquietudes, les deseo a todos una muy feliz tarde. Ya les envío la ficha al WhatsApp. Les pido inmensamente que se cuiden este fin de semana, no den papaya, que las cosas están difíciles, están complicadas en la ciudad realmente, frente a lo que está pasando con la enfermedad. Y les deseo a todos un feliz puente. Gracias, instructor. Muchas gracias. Gracias, instructor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Ya les mando entonces el documento. Gracias. Listo. Ya está el documento en su chat.